Mi presentación aquí hoy será un poco breve para contarles básicamente lo que han sido las aportaciones fundamentales de Nordhaus a la teoría del cambio climático o básicamente la relación entre economía y cambio climático. No pretende ser esta una lección magistral en la cual comente todos sus trabajos, por tanto solamente me voy a quedar con un par de pinceladas. Pero me parece muy interesante recordar que primero es un autor súper productivo y verán a continuación quizás uno de los motivos, el porqué, y es un excelente comunicador, aparte de ser un excelente docente, como nos indicaban al principio. Ha estado muy ligado desde los comienzos de su doctorado, que también dirigido por otro premio Nobel que ya ha salido, en temas relacionados al crecimiento. Pero sus aportaciones más interesantes no son precisamente en relación a endogenizar determinadas variables en el proceso de crecimiento económico, sino que sus primeros estudios estaban más relacionados a cómo medimos crecimiento. Siempre ha sido una persona un tanto curiosa y hoy por hoy, por ejemplo, tiene un proyecto súper innovador que mira cuál es el papel de la geografía en el crecimiento económico. Le llama el GECON Project. Y los animo a que lo visiten, a que visiten la página web de este proyecto en la Universidad de Yale y verán la de datos que utiliza y cómo los utiliza para tratar de entender la importancia de la geografía en nuestro desarrollo económico. Bien, en la lectura del Nobel, en la lectura de lo que es la resolución del premio Nobel, se indica básicamente que sus aportaciones o el Nobel se le ha dado por la aportación de la inclusión de externalidades al impacto del cambio climático, y en especial por la creación de un modelo que les voy a comentar a continuación, que es el modelo DICE. Durante la creación de este modelo siempre ha seguido una visión muy abierta, realmente creo que ha sido el primer investigador en ciencias sociales o uno de los primeros que ha entendido lo que le llamarían hoy por hoy el open source. Si ustedes visitan su página web personal encontrarán no solamente el modelo, las versiones antiguas del modelo también, sus adaptaciones más actuales, las bases de datos utilizadas y demás. Esta apertura ha permitido que el modelo DICE haya sido muy utilizado en infinidad de proyectos, estudios por diferentes grupos de investigación a nivel mundial, sino también ha tenido un spillover effect muy significativo en lo que es la economía de cambio climático. A raíz de este proyecto DICE o de su modelo DICE se construyeron otros modelos que no hubieran surgido quizás si él no tuviera una visión tan abierta y tan generosa con el resto de los investigadores. Les voy a hablar de un par de cosas que me llaman la atención dentro de su currículum. No les voy a hablar, sin embargo, del artículo más citado. El artículo más citado es una contribución muy interesante publicada en The Review of Economic Studies, que tiene más de 4.800 citas y que se titula The Political Business Cycle. Esto más o menos es contemporáneo a la era, en el momento en que él trabajó para la administración de Carter y tenía unas ideas de cómo el ciclo político se mueve y toma decisiones que no siempre son necesariamente sostenibles en términos de recursos. Lo que sí, sin embargo, les voy a hablar es de las contribuciones más importantes a raíz de sus trabajos relacionados con la economía del cambio climático. Y sí mencionaré, pues, a continuación los trabajos más citados, Managing the Global Commons, por ejemplo, y sus aportaciones o la crítica al Stern Review. También me voy a centrar solamente para motivar un poco lo que, en mi opinión, considero sus aportaciones reales, uno de sus primeros trabajos sobre el crecimiento, para así entablar un poco con lo que los compañeros han comentado. Bueno, a él también lo dirigió un premio Nobel, pero parece que tenía otras ideas o se fue hacia otras redimensiones de lo que es crecimiento. Y en uno de los trabajos más citados, con Tobin, coautorado con Tobin, se preguntan si realmente el crecimiento, la definición de crecimiento es completamente obsoleta. Y este es un trabajo súper interesante. Una de las cuestiones que a mí me gustan más de la visión de Nordhaus es su capacidad de innovar y pensar en cosas en los años 70 que hoy, en el siglo XXI, aún se están debatiendo. Por ejemplo, en este trabajo de Is the Growth Obsolete, trató de crear lo que le llamaba, o creó, mejor dicho, una medida de bienestar económico, cuyo objetivo era redefinir un poco lo que es el Producto Interior Bruto. Y él se preguntaba lo siguiente: bueno, ¿por qué, por ejemplo, consideramos los gastos de defensa como
inputs en el proceso productivo y no, por ejemplo, un output. El output no es el gasto en defensa. El output sería la consecuencia de tener una mejor capacidad de darnos seguridad a la nación. Entonces, el output es seguridad nacional. El output no es gastos en defensa. Y asimismo también implicaba, por ejemplo, precios sombra de determinados servicios que no tienen un precio en el mercado. Por ejemplo, consideraba que en una sociedad de bienestar el tiempo libre era fundamental. Por tanto, ¿cuánto valoramos el tiempo libre? Eso es una pregunta muy interesante que nos hacemos los economistas ambientales. También, a su vez, ¿cuál es el valor del trabajo en casa no remunerado? ¿Cuánto vale que, por ejemplo, lleguemos, organicemos nuestra casa, nuestra nevera, hagamos nuestra comida? ¿Cuánto vale esto? Además, también consideraba la necesidad de incluir lo que son los impactos negativos de las aglomeraciones, a la vez del coste de la polución y las emisiones que iban en aumento. Y también, otra idea innovadora para el tiempo era estudiar el deterioro del capital natural. Es decir, utilizamos muchos inputs como recursos no renovables y dichos recursos no renovables no se reproducen. Por tanto, cuando utilizamos esos inputs, por ejemplo, carbón en el proceso productivo de generación de electricidad, ¿vale? Generamos esta electricidad, la vendemos en el mercado, eso tiene un valor, sin embargo, nuestros recursos productivos se han reducido. ¿Por qué no consideramos esa reducción en nuestras cuentas nacionales habitualmente? Entonces, estas preguntas me parecen súper interesantes y estarían hoy por hoy muy relacionadas con otros indicadores que el Banco Mundial está desarrollando, como por ejemplo puede ser el ahorro neto ajustado u otras medidas más encaminadas a medir lo que es un desarrollo económico sostenible. Y algunas de las consideraciones que hizo él en el año 73 fueron tomadas otra vez de nuevo por Stiglitz cuando hizo un trabajo especial para el gobierno de Sarkozy, que precisamente estudiaba cómo podíamos cambiar la definición del Producto Interior Bruto para hacerlo más acorde a lo que es nuestro estándar de vida y la riqueza actual. A él, sin embargo, como dice el Comité del Nobel, se le dio el premio básicamente por integrar lo que son modelos de crecimiento económico considerando los impactos de las emisiones en el ciclo económico. Y para ello ideó este modelo dinámico de impacto integrado de economía y clima, que le llamaremos DICE, tal cual, y fue publicado inicialmente en un borrador en el 92 y posteriormente en un libro muy extenso en el 94, donde básicamente explicaba cada uno de los detalles. Simplemente para comentarles, decirles que este modelo se compone básicamente de un modelo de crecimiento igual o parecido al cual los compañeros han presentado, en el cual nuestro objetivo fundamental es maximizar la utilidad social que viene dada por el consumo per cápita de cada una de las generaciones. Para mantener este consumo per cápita, lógicamente se necesita un sistema productivo por detrás, tal cual ellos han descrito, con su capital, su base tecnológica y también recursos humanos. Bien, cuando ponemos en marcha este sistema productivo, genera emisiones y dichas emisiones generan impactos. Entonces, esa es precisamente esta relación de emisiones que entra en lo que le llamarían el ciclo de carbono. El ciclo de carbono está dibujado en este diagrama que ven aquí en gris. Y ese ciclo de carbono básicamente son modelos físicos, modelos de ciencias naturales que nunca habían sido integrados en el proceso económico. Entonces, lo que hace Nordhaus es tratar de entender y modelizar cómo nuestras emisiones, las emisiones generadas por el Producto Interior Bruto, por la creación de nuestro desarrollo económico, afecta lo que es la concentración de emisiones ya existentes y con ello aumenta la temperatura. Y a su vez, cómo ese aumento de temperatura genera decrecimientos o reducciones en el Producto Interior Bruto. A la vez que desarrolló el modelo DICE, también consideró un sistema por el cual deberíamos seleccionar qué decisiones tomar y no tomar en el control de emisiones y en el control del impacto del cambio climático. Para ello, basó sus decisiones en la idea de que cada una de las políticas que ha de recomendar debería pasar un análisis coste-beneficio. Y claro, aunque la idea es muy pertinente, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles porque el análisis coste-beneficio inicialmente no ha sido creado con esta idea de construir análisis coste-beneficio intergeneracionales.
Es más, básicamente son análisis parciales que se hacen para estudios y proyectos concretos y estudiar su viabilidad para elementos específicos. Entonces, si utilizamos el análisis coste-beneficio para determinar qué políticas debemos usar hoy para corregir los eventos futuros o daños futuros, vamos a encontrarnos con una serie de problemas que se han ido desgranando en la literatura con el paso de los años. Para ello me voy a centrar solamente en 3 críticas fundamentales porque vamos muy mal de tiempo y me gustaría terminar en 10 minutos. Una de ellas es la elección de la tasa de descuento en este análisis coste-beneficio intergeneracional. El segundo elemento que me gustaría comentarles es la medición de los beneficios asociados con las políticas de mitigación y adaptación. Y el tercer elemento, las diferentes fuentes de incertidumbre que realmente pueden enmascarar diferentes soluciones de nuestro análisis coste-beneficio. El primero de ellos, explicado desde una forma intuitiva, es el siguiente problema con el que nos encontramos. Tenemos que decidir hoy qué vamos a hacer con respecto a los eventos de cambio climático que van a suceder en el futuro. Inicialmente, cuando pensaron en estos modelos, para ellos el futuro, los impactos de cambio climático se generarían a muy largo plazo, a más de 100 años. Claro, entonces estamos hablando de que tomamos decisiones hoy para la generación futura. Hoy, con el conocimiento que tenemos, ya sabemos que no es así, que la ventana, nos dicen los físicos y los investigadores de ciencias naturales, que la ventana de actuación está siendo mucho más reducida. Por tanto, nosotros probablemente, esta propia generación, se verá beneficiada de las propias decisiones que tomemos hoy por hoy. Pero en el comienzo de esta literatura siempre se basaba en lo mismo. Decisiones hoy decisiones que debemos tomar hoy y costes que tomaremos hoy para beneficios futuribles que disfrutarán generaciones futuras. ¿Y qué sucede con esos beneficios futuribles de generaciones futuras? Pues que las vemos muy lejos. Y no es lo mismo tener un euro hoy o garantizar un euro hoy que un euro dentro de 100 años, por ejemplo, o 150 años. Entonces, básicamente lo que estamos es descontándolos, ¿no? Entonces, ¿cómo descontamos los beneficios futuros de las políticas a llevar a cabo hoy? Y esta ha sido una de las preguntas más importantes en la literatura y una de las aportaciones más importantes de Nordhaus ha sido precisamente la crítica al informe de Stern y la colaboración también en el informe Stern. Podemos pensar en que, desde un punto de vista normativo, no es ético, no es moral, ni es correcto que tratemos de utilizar estos modelos de capitalización para daños futuros cuando nosotros estamos generando el daño que van a sufrir generaciones futuras. Y por eso en el Stern Report la tasa de descuento es muy cerca a cero. No cero, porque complicaría la matemática, pero muy cerca a cero. Pero por otra parte, y la visión de Nordhaus siempre fue la siguiente, tenemos que considerar el coste o de oportunidad del capital. Si pensamos que para evitar daños futuribles tenemos que empezar a invertir hoy y que para invertir muchas de las políticas que seleccionemos van a tener que ser financiadas, es lógico que utilicemos tasas de descuento semejantes a las que utilizaría un mercado de capitales. Por ejemplo, un bono a 50 años, un bono a 20 años, ¿cuánto nos darían de hoy para dentro de 50 años si consideramos que lo que podemos utilizar en mitigación del cambio climático en 50 años también lo podemos poner en el banco, comprar un bono de 50 años? Entonces, sí, esta ha sido una de las visiones más controvertidas y ha habido muchísimo debate y hay mucho debate aún por discutir. Porque bien es cierto que la magnitud es importante, cuánto descontamos, pero también es muy importante y cómo descontamos. Inicialmente siempre teníamos una tasa de descuento fija durante un periodo de 150 años. Y eso llega a ser un tanto absurdo. ¿Por qué? Porque inicialmente tiene cierto sentido descontar más, porque estás en un ámbito de más incertidumbre, ves el proyecto más lejano, quizás no es tan rentable como tú esperabas. Pero cuando te vas acercando al momento en que el proyecto va a tener resultados y ya controlas mucho más el ambiente, tiene sentido de que esa tasa de descuento decrezca. Por eso hay mucha literatura floreciente que habla sobre las tasas de descuento decrecientes en el ámbito de cambio climático y decisiones intergeneracionales.
Pero lo que nos ha demostrado Nordhaus con sus contribuciones es que realmente la selección de la tasa de descuento es un ámbito crucial y es un elemento súper sensible, porque al hacer proyecciones a 100 años, 150, etcétera, un pequeño cambio porcentual puede cambiar el análisis coste-beneficio por completo. Y una política que puede ser excepcional resulta que no pasa el análisis coste-beneficio o no es rentable de acuerdo al coste-beneficio si la descontamos un poquito más de lo que deberíamos o la descontamos de forma no coherente. Otro ámbito donde él ha trabajado mucho y ha abierto los ojos a muchos investigadores es la medición de impactos. No puedo detallarles todo lo complicado que esto es. Pero realmente hoy por hoy las herramientas económicas que tenemos para medir los impactos relacionados con el cambio climático se nos están quedando cortas, especialmente porque no tenemos series históricas buenas que nos permitan estimar la relación causa-efecto entre temperatura y determinados eventos. Entonces también otro problema que tenemos es que hemos de ser cuidadosos con la doble contabilización. Es decir, si computamos, por ejemplo, daños ocasionados a la agricultura, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que puede haber daños relacionados como la pérdida de biodiversidad, pérdidas incluso culturales, pérdidas relacionadas pues, con espacios emblemáticos, etcétera, etcétera, y sin embargo tenemos que tener mucha cautela en cómo computamos todas estas pérdidas para que no haya sobrelapamiento de ellas. Entonces, durante muchos años se han ido desarrollando diferentes técnicas, pero hoy por hoy yo casi estoy convencida de que no hacemos un buen trabajo a la hora de computar daños y a la hora de incluirlos en estos modelos más extensos. Una de las contribuciones más importantes que ha hecho Nordhaus es considerar efectivamente que la función de daños es convexa. Es decir, cuanto más los daños o las pérdidas ocasionadas al PIB decrecen de forma creciente con la temperatura, o crecen de forma creciente con aumentos en la temperatura. Inicialmente se utilizaban formas funcionales diferentes, pero hoy por hoy también es cuestión de preguntarnos, bueno, ¿vale una forma funcional tan sencilla que solo contiene temperaturas y que no contiene cambios en los patrones de, por ejemplo, precipitaciones, ¿vale adecuadamente para predecir los daños? Vale también la misma forma funcional para predecir daños en países completamente diferentes, en países especialmente agrarios o en países muy tecnológicos. Estas y otras cuestiones y muchas más son muy relevantes a la hora de definir qué función de daños utilizar. Por otra parte, y no menos importante, es que cuando predecimos daños estamos acostumbrados o deberíamos estar acostumbrados a ser conscientes de que debemos predecir daños en ámbitos que conocemos. Es decir, bien sabemos que existen umbrales de cambios climáticos o de cambios en temperatura que puede dar lugar a diferencias no esperadas en ecosistemas, a cambios abruptos en episodios meteorológicos y demás. Entonces, lo que me parece también muy relevante es considerar que cuando utilizamos temperaturas medias estamos dando lugar a que estos eventos drásticos, extremos y demás sean menospreciados en nuestra función de daños. Es por eso importante considerar que deberíamos predecir daños solamente cuando consideramos aumentos de temperatura que estén más o menos esperables dentro de una determinada franja. ¿Y por qué? Pues porque la función de daños es convexa, pero sin embargo, aún así está, en mi opinión, en mi humilde opinión, aún menospreciando lo que puede ser el daño real a la economía del cambio climático. Por ponerles un ejemplo, los datos de Nordhaus revelan que, por ejemplo, un aumento de 2,5 grados pueden reducir el PIB en 1,3, dependiendo precisamente también de lo que es la temperatura del país de origen en el cual se haga el estudio. Una regla muy popular es la regla de Toll, por la cual, por ejemplo, un aumento de 3 grados en la temperatura actual decrecería el PIB en un 3%. Hay mucho hecho sobre lo que son daños, estimaciones de daños, pero mucho nos queda por hacer. Lo que bien sabemos es que son funciones convexas y que ciertamente no es lo mismo estudiar daños en un país que ya es muy cálido a un país donde la temperatura es más liviana. Pero mucho nos queda por hacer. Y también ha puesto de relevancia su trabajo la importancia que tiene la incertidumbre. Tenemos incertidumbre por todas partes y él mismo lo reconoce. En su trabajo, por ejemplo, nos indica
que ha tenido que cambiar la serie de producción, porque el output ha sido más grande en los últimos años de lo que él había supuesto. Las emisiones futuras son básicamente lo que él llama un educated guess, es una suposición, mejor hecha o peor hecha, pero es un supuesto. Y hay infinidad de incertidumbres en estos modelos que se utilizan habitualmente para modelar clima y para modelar impactos económicos del clima. Tanto, como les he comentado, dificultades para traducir impactos físicos en impactos económicos como impactos de lo que ya llaman downscaling o upscaling, ¿no? Cambiar lo que es la visión geográfica del daño. Pero donde sí hay unanimidad, y unanimidad total, es en el hecho de que todos los modelos, hoy por hoy, que se utilizan en materia de cambio climático y en el estudio de la relación de cambio climático y economía, predicen aumentos significativos en la temperatura si seguimos teniendo la tendencia, el status quo o el do nothing o ausencia de políticas especialmente articuladas a la hora de reducir emisiones. Estos son medias de lo que el modelo DICE predice, pero podíamos esperar, por tanto, que en el año 2040 estemos muy próximos a los 2 grados de aumento de temperatura con respecto a niveles preindustriales de 1990. Entonces, ¿qué nos dice Nordhaus a los economistas? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es crear instrumentos económicos, incentivos económicos por los cuales las emisiones se reduzcan. ¿Y cómo? Bueno, pues para él el elemento fundamental será considerar el coste social del carbono. El coste social del carbono es un concepto en el cual, en equilibrio, tiene que representar lo que es el coste marginal de emitir una tonelada más de carbono. Y, por tanto, los precios que se relacionen con el carbono deberían incluir internalizar el daño. En sus últimos escritos anima realmente a este tipo de mecanismos, a establecer impuestos en el carbono como la mejor vía o la vía más rápida para reducir emisiones. ¿Y cuánto entonces deberemos aumentar los precios de carbono? Bueno, utilizando sus modelos simula qué va a pasar si tratamos de reducir las emisiones de forma que la temperatura se controle por debajo de un 1,5. Esto es lo que el IPCC, el report de hace un par de semanas, trataba de indicar. El control de la temperatura a 1,5 grados de aumento con respecto a niveles de 1990. Y ahí nos dice que realmente, si queremos hacer eso, tenemos que tener unos precios de tonelada de carbono en torno a $125. Precios 2015, calculados en el año 2015, base monetaria 2005. Claro, esto son cantidades significativas. Pero si pensamos en el hecho de que queremos buscar políticas que puedan ser factibles y más reales, y pensamos que el aumento de temperatura de 2 grados puede ser, entre comillas, soportable, para tener este target, este objetivo, 2 grados, aumento de 2 grados con respecto a temperaturas de 1990, el coste social del carbono, o lo que debería costar una tonelada de carbono, estaría en torno a $54, de acuerdo a sus cálculos. Esto, como ven, es bastante superior a lo que les voy a mostrar en la actualidad. Y estos son, como digo, expresados en unidades monetarias 2005. Sin embargo, si somos muy laxos y pensamos en un mundo que tiene 4 grados más, que honestamente yo no sé qué mundo estamos describiendo con 4 grados más, porque para ponerlo en referencia, una diferencia de 1,2 grados, 1,5 es lo que suele haber entre, por ejemplo, Granada y La Coruña. Si pensamos en un aumento de temperatura de 4 grados más, podemos ser más flexibles con el precio de carbono y estaría en torno a $19. ¿Y cómo reaccionan los mercados? ¿Qué nos están diciendo los mercados? ¿Qué piensan hacer con respecto? ¿Cuáles son los resultados por los cuales podemos inducir? ¿Qué están estimando nuestros mercados? ¿O qué temperatura target tienen nuestros mercados? Bueno, recogiendo los precios de carbono pagados en el mercado de emisiones del día 5, de noviembre de este mes, vemos que los emisores, por cada tonelada emitida en la Unión Europea, en el sistema regulado, tenían que pagar 17,23 euros. Y la media de las últimas 5 sesiones era 16,4, 16 casi con 5. ¿Esto qué nos indica? Nos indica básicamente que estamos descontando demasiado el futuro.
Lo estamos descontando tanto que estamos implícitamente utilizando tasas de descuento de daños futuros por encima del 3%, cosa que no es necesariamente óptima en términos de sostenibilidad. Entonces, para concluir, ¿qué nos indica el trabajo de Nordhaus? Bueno, durante muchos años, por prueba y error de sus modelos y por su apertura y por darlos a todo el mundo que los quería tener, hemos aprendido bastante de lo que es la economía del cambio climático y cómo tratar de mitigarla. Ha ayudado muchísimo a la difusión de conocimiento a otros investigadores, ha hecho que podamos entender mucho mejor lo que son las dificultades predictivas de los modelos, a 50 años, a 100 años, cuando realmente no sabemos nada. Y también nos ha hecho entender las limitaciones de los supuestos. Y, por supuesto, también, dado que el análisis coste-beneficio no es especialmente, digamos, fácil de utilizar, también nos ha permitido entender a los economistas que lo que mejor podemos hacer es dar estimaciones bajo diferentes escenarios y acercarnos de una manera, confiamos, más competente a lo que es la materia de cambio climático gracias a su trabajo. Les dejo con esta diapositiva, por si acaso necesitaran o les apeteciera recoger cualquiera de los códigos o gráficos que he aquí utilizado, porque están todos en su página web, y también les dejo con su último libro que ha publicado como divulgador. Es un libro no dedicado a una audiencia estrictamente económica, por lo cual quizás es un buen regalo de Navidad. Se llama The Climate Casino y describe cuáles son las necesidades a las que tenemos que hacer frente esta generación para evitar la catástrofe que puede venirnos encima relacionada con el cambio climático. Y con esto termino para poder tener un poco de tiempo para preguntas. Muchas gracias.